El matrimonio y la unión de hecho son instituciones jurídicas que regulan las relaciones familiares en Ecuador. Sin embargo, en ciertas circunstancias estas uniones pueden llegar a su fin, ya sea por nulidad o por terminación. La nulidad del matrimonio y la unión de hecho. La nulidad del matrimonio y la unión de hecho se produce cuando se incumplen los requisitos legales para su celebración o registro. Según el artículo 95 del Código Civil ecuatoriano, las causales de nulidad del matrimonio incluyen la falta de consentimiento, la existencia de un vínculo matrimonial previo, la consanguinidad o afinidad en grados prohibidos, entre otros. En cuanto a la nulidad de hecho, el artículo 223 del mismo código establece que se pueden declarar su nulidad cuando no se cumplen los requisitos legales con su constitución. La nulidad del matrimonio y la unión de hecho tienen efectos retroactivos, lo que significa que se considera que nunca existieron legalmente. Esto tiene implicaciones en la división de bienes, la custodia de los hijos y otros aspectos relacionados con la familia. Un matrimonio o una unión de hecho pueden ser anulados cuando no se cumplen con los requisitos legales. Por ejemplo, si una persona ya está casada y se casa de nuevo sin haberse divorciado, ese segundo matrimonio puede ser anulado. Terminación del matrimonio y la unión de hecho. La terminación del matrimonio y la unión de hecho pueden ser por diversas causas. Con el divorcio, la muerte de uno de los cónyuges o convivientes o la voluntad mutua de las partes. En Ecuador, el divorcio puede ser consensual o contencioso. El divorcio consensual se da cuando ambas partes están de acuerdo en divorciarse y han resuelto los temas relacionados con la división de bienes, la custodia de los hijos y la pensión alimenticia. Por otro lado, el divorcio contencioso se produce cuando una de las partes solicita el divorcio y la otra se opone, o cuando no hay acuerdo sobre los términos del divorcio. En caso de la unión de hecho, su terminación puede darse por mutuo acuerdo de las partes, por voluntad unilateral de uno de los convivientes o por las causales previstas en el Código 226 del Código Civil, como la muerte de uno de los convivientes, la declaración de nulidad de la unión o el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. Un matrimonio o una unión de hecho puede terminar por diferentes razones, como el divorcio o la muerte de uno de los cónyuges o convivientes, porque ambos estén de acuerdo en separarse. En el Código Civil ecuatoriano, las causales para la terminación del matrimonio son las siguientes. En cuanto al divorcio, en el Código establece los siguientes causales en el artículo 110 y 105. Por la muerte de uno de los cónyuges, el adulterio de los cónyuges, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el estado habitual de falta de armonía en los dos voluntades en la vida matrimonial, las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas, la condena ejecutoriada o pena de libertad mayor a 10 años, el que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano, el abandono injustificado del hogar por más de 6 meses ininterrumpidos, o la decisión de los dos cónyuges a poner fin a su relación matrimonial manifestando ante el notario público o juez competente. En esta última causal permite el divorcio de mutuo acuerdo o por voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges sin necesidad de invocar las causales previstas en el artículo 110 del Código Civil.
En Ecuador hay dos tipos de divorcio, el consensual y el contencioso. En el divorcio consensual, ambos están de acuerdo en divorciarse y en cómo dividir los bienes y cuidar a los hijos en caso de que los tengan. En el divorcio contencioso, uno quiere divorciarse y el otro no, o no se ponen de acuerdo en los términos del divorcio. Esto puede por falta de acuerdo en torno a la tenencia de los hijos menores de edad, división de bienes, etc. En caso de la unión de hecho, puede terminar por las siguientes causales. Según el Código Civil, artículo 226, por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante el juez de lo civil. Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el juez de lo civil, la misma será notificada al otro en persona y mediante 3 boletas dejadas en distintos días en su domicilio. Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona y por la muerte de uno de los convivientes. A diferencia que en el matrimonio, la unión de hecho no requiere de un proceso judicial para su terminación cuando existe mutuo consentimiento o voluntad de uno de los convivientes. Sin embargo, en caso de conflicto sobre la división de bienes adquiridos durante la unión de hecho, los convivientes pueden acudir a la vía judicial para resolver estas disputas. Aspectos jurídicos relevantes sobre la terminación del matrimonio y la sociedad conyugal. La terminación del matrimonio conlleva la disolución de la sociedad conyugal, que es el régimen económico que rige las relaciones patrimoniales entre los cónyuges durante el matrimonio. Según el artículo 189 del Código Civil, la sociedad conyugal se disuelve por la terminación del matrimonio, ya sea por divorcio, muerte de uno de los cónyuges, nulidad del matrimonio o sentencia judicial que condene la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Una vez disuelta la sociedad conyugal, se procede a la liquidación y división de los bienes adquiridos durante el matrimonio. El artículo 191 del Código Civil establece que en caso de divorcio, los cónyuges pueden acordar la división de los bienes de mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo, se aplicarán las reglas de la partición de herencias. Es importante destacar que en caso de divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal no afecta los derechos de los hijos menores de edad. En el artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que en caso de divorcio, los progenitores deberán acordar todo lo relacionado con el ejercicio de la patria potestad, la tenencia, visitas, pensión alimenticia y demás aspectos que garantice el desarrollo integral de los hijos. Otro aspecto jurídico relevante es la pensión económica, que se puede solicitar cuando uno de los cónyuges se ha dedicado al cuidado de los hijos o del hogar o ha colaborado en las actividades económicas del otro cónyuge y como consecuencia no ha podido desarrollar una actividad remunerada o lo ha hecho en menor medida de lo que podía y quería. El artículo 113 del Código Civil establece que esta compensación se fijará tomando en cuenta la situación patrimonial de los cónyuges durante el matrimonio, la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario, su situación laboral y profesional y el aporte realizado a las actividades del otro cónyuge. Durante el matrimonio, los bienes que se adquieren pertenecen a ambos cónyuges. Esto se llama sociedad conyugal. Cuando el matrimonio termina, ya sea por divorcio, muerte, nulidad, la sociedad conyugal también termina y los bienes se dividen.